Bienvenidos de nuevo a Universidad Somos Todos, el programa institucional de la Secretaría. En estos dos segmentos vamos a tener el placer de conversar con el doctor Moisés Troconis, profesor de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, miembro del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y también miembro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Buen abogado y mejor constitucionalista para tratar un tema, Moisés, que de interés indudablemente para toda la comunidad, que tiene que ver con el nuevo proceso constituyente impulsado desde la Presidencia de la República. A tu juicio, ¿nace esta iniciativa del presidente con toda la legitimidad apegada a la legalidad, ya que la Constitución es clara en varios de sus artículos que dice que solamente podrá ser reformada a través de las directrices que están dentro de la Constitución y nunca fuera de ella? ¿Cómo deseas introducir el tema? Gracias. Permítame una explicación preliminar. Los venezolanos suscribimos un pacto, ese pacto lo convertimos en regla de derecho. Esa regla de derecho es la Constitución de la República. Como toda regla de derecho, las reglas se dictan para anticipar los conflictos de intereses y para anticipar entonces la solución a esos conflictos. Y la solución de una regla de derecho siempre es tutelar el interés digno de tutela y sacrificar el interés que debe subordinarse. Y la manera de hacerlo es que al titular del interés digno de tutela se le otorga un derecho o un poder o una potestad o una facultad, y al sujeto cuyo interés es sacrificado se le impone una obligación o un deber o una sujeción o una carga. El artículo 347 de la Constitución dice que el pueblo es el depositario del poder constituyente originario y en ejercicio de ese poder puede, dice el texto. Eso significa que al pueblo se le otorgó, en la regla que es la Constitución, un poder, el poder constituyente originario, y en esa estructura de correlatos que tiene el derecho, es una especie de estructura binaria. Cuando en el derecho se otorga poder a un sujeto, se le impone un deber a los demás sujetos. Entonces, frente al poder del pueblo, el deber del Estado, y el deber del Estado es de respetar el poder del pueblo y el ejercicio de ese poder. Si el Estado no respeta el poder del pueblo, falta a su deber, obra indebidamente, y si la falta de respeto al poder del pueblo es tomar la posición del pueblo mismo y obrar como si fuera el pueblo, se configura un vicio que se llama usurpación de poder, usurpación de autoridad, usurpación de funciones. Y el vicio ese de usurpación está previsto en el artículo 138 de la Constitución, que dice que esa usurpación es ineficaz, es decir, esa usurpación no produce efectos jurídicos, y luego dice, y los actos que deriven de esa usurpación son nulos. Por tanto, desde el orden constitucional, los actos realizados por el presidente de la República en usurpación del poder constituyente originario del pueblo, todos esos actos, ninguno de esos actos vale. Es decir, son nulos. Y los actos realizados por el Consejo Nacional Electoral, como consecuencia, son nulos también. Sin contar con que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia constitucional para dictar normas en esta materia. Es decir, el Consejo ha empezado a dictar normas en materia de postulación de candidaturas para la Asamblea, etcétera, etcétera. La legislación en materia electoral es de reserva legal, es decir, el único que puede dictar una ley en esta materia electoral es la Asamblea Nacional. El Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para dictar las normas que está dictando. En segundo lugar, el Consejo Nacional Electoral está creando una suerte de registros sectoriales y de otra índole. El único tipo de registro del que puede organizar y supervisar el Consejo Nacional Electoral es el que la Constitución llama registro civil y electoral. No existen otros registros a propósito de procedimientos electorales. Entonces, la creación de estos registros es absolutamente inconstitucional también e ilegal. El Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna competencia para establecer registros que no sean el civil y el electoral, que ya tienen, por cierto, una ley, la ley de registro civil. Entonces, no hay manera de desarrollar un procedimiento hacia una asamblea sobre la base de registros que no están autorizados legalmente
y sobre la base de normas que no han sido dictadas por la Asamblea Nacional. Si nos acogiéramos estrictamente a la letra de la Constitución, ¿cómo sería la manera para reformarla? O sea, es necesario que haya, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia ya se pronunció recientemente, se requiere un referéndum consultivo para preguntarle al pueblo, mira, requerimos una nueva Constitución, queremos hacerle algún adendum a esa Constitución. Ese sería el mecanismo, primero la consulta de si el pueblo está de acuerdo con la reforma constitucional, en lugar de decir aquí hay una reforma y empiecen a construirla. Claro, el pueblo es el titular de ese poder, el pueblo tiene entonces la posibilidad de ejercer ese poder, y la forma de ejercer ese poder es manifestando su voluntad. Y la manera de manifestar la voluntad del pueblo es a través del referendo. Esa es la manera de consultar su voluntad y finalmente pues su decisión. De manera que si él es el titular del poder constituyente, si pretende ejercerlo por la vía de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, es imprescindible que el pueblo se exprese a través del referendo. Es absolutamente imprescindible. No hay manera de sustituir esa voluntad. Luego, una vez que el pueblo es llamado a ser oído acerca de si desea que se celebre la asamblea, porque el pueblo desearía que se celebrase la asamblea, quienes lo quisieran hacer es porque el pueblo decide que se redacte una nueva constitución. Es decir, convocar a la Asamblea Constituyente implica que el pueblo está de acuerdo en que se redacte una nueva constitución. Y esa es una decisión muy importante para el pueblo. De manera que si no se consulta al pueblo sobre si su voluntad es que se convoque la Asamblea y su voluntad es que se elabore una nueva constitución, no hay manera de convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Se puede convocar la Asamblea del Presidente de la República, pero no será una Asamblea Nacional porque la nación no fue consultada. No será una Asamblea Nacional Constituyente porque el titular de ese poder constituyente es el pueblo, no el Presidente de la República. Correcto. Tampoco será originaria porque el propósito no es elaborar, según entiendo, una nueva constitución. Sino hacer reformas. Y finalmente, pues, sería una asamblea inconstitucional por precisamente contrariar el 347 constitucional. Ahora, para que ese contrato social que está representado inicialmente en la Constitución, del cual se deriva después toda la parte legislativa, ¿no? Generalmente se hace en un país serio, en un país decente, buscando el consenso de todas las partes que componen al país. O sea, rara vez, solamente en dictadura o después de una guerra o cosas por el estilo, un sector intenta imponerle una constitución y un sistema de reglas y de normas a otro. Las condiciones del país son difíciles en estos momentos. Hay una gran polarización, hay una pérdida, digamos, de la credibilidad del gobierno a todos los niveles. ¿Era este un momento necesario, conveniente para modificar la Constitución? ¿Eso iría a resolver la problemática que tiene el país? Exactamente es la situación opuesta. Es decir, se trata de un pacto y el pacto se entiende que vincula a los miembros, a todos los miembros del pacto. Finalmente, el pacto, una vez que se aprueba, obliga a todos. Y es un pacto que además, por supuesto, pone límites al ejercicio del poder público. De manera que lo que se procura cuando se celebra un pacto es la voluntad afirmativa, positiva, de quienes deban ser luego destinatarios del pacto. Entonces, ¿cómo se puede imponer a los venezolanos un pacto al cual no han convocado, a cuya asamblea no han convocado y que tampoco ha sido consultado por referendo y seguramente tampoco será consultado al final no va a solicitarse su decisión aprobatoria. No puede un pacto de esa naturaleza ser un pacto social y por supuesto no puede tener como destinatario a todos los venezolanos, sino a quienes lo celebren y lo aprueben. Y lejos además de resolver la grave crisis que tiene el país, pudiera inclusive exacerbarla, creo yo. Naturalmente, porque el proyecto legislativo que tenía el partido de gobierno, según un documento que vi recientemente, el proyecto legislativo, es decir, lo que tenían previsto hacer a través de la Asamblea Nacional, incluía la eliminación de la banca privada,
la eliminación de la educación privada, la eliminación de la salud privada, la eliminación de los medios de comunicación privados, etc. Ese tipo de decisiones no puede ser adoptado sin que el pueblo convenga en esa adopción. Por otra parte, la manera como ha sido convocada esta asamblea del presidente de la República por sectores, pretende que sea por sectores, es gravemente violatoria del principio de igualdad ante la ley, pero no solamente porque a cada elector corresponde un voto y según el sistema del presidente de la República habrá electores que tienen varios votos y otros que solo tendrían uno. No solo por eso, hay una tradición histórica en esta materia. En la Constitución de Venezuela de diciembre de 1811 se prohibía expresamente el voto sectorial, expresamente. Es decir, que con el voto sectorial que propone el presidente de la República nos está retrotrayendo a una época antes de la independencia de Venezuela, antes de 1811. Así que así de regresiva es el mecanismo que pretende ser utilizado en este caso. Cuéntanos un poco sobre las bases comiciales. En el estudio que tú has hecho de esta propuesta, ¿cómo pretende el presidente de la República que se elijan a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente? Hay mucha claridad sobre el propósito de estas bases comiciales. En primer lugar, son absolutamente ilegítimas porque quien puede sentar las bases comiciales, quien puede aprobarlas es el pueblo a través del referendo. No ha sido así. Así que desde el inicio son manifiestamente ilegítimas. Pero si se quiere entrar a mirarlas, ocurre que en primer lugar entonces se pretende que los candidatos a la asamblea sean elegidos en tres ámbitos: en el ámbito sectorial, en el ámbito territorial y en el ámbito indígena. En el ámbito sectorial es manifiestamente contrario al principio de igualdad ante la ley, porque eso significaría que hay venezolanos que tienen mayor derecho a votar que otros, y si en algún ámbito es imprescindible la igualdad ante la ley, es en el ámbito precisamente electoral. Históricamente así además ha sido a partir de hace ya muchos años. Luego, en el ámbito territorial, pretende la base que la elección sea por municipios. No, la elección es por ciudadanos, son los ciudadanos los que van a votar, los electores, no los municipios. Entonces, esa igualdad de municipios destruye la igualdad entre los electores. Claro, y finalmente, habría municipios muy pequeños, sí, ¿verdad?, que tendrían la misma cantidad de constituyentistas que municipios mucho más grandes, con lo cual el voto se desvirtúa, el voto por persona. Absolutamente. Así que, si se quiere entrar a examinar las bases, resultan completamente arbitrarias. Usted sabe que la distribución de municipios en el país ha sido una distribución bastante discrecional, convencional. Eventualmente se constituyen municipios por una u otra circunstancia. Así que, por ejemplo, el Estado de Mérida tiene más municipios que el Distrito Capital, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso evidentemente tiene un propósito de otro orden, es un propósito de control del poder de decisión de la Asamblea, que, insisto, no quiero llamarla constituyente porque no será, si se ocurre, una Asamblea Constituyente. Será una Asamblea del Presidente de la República o del partido del gobierno, pero no una Asamblea Constituyente y sin duda no una Asamblea Nacional. Bien, ¿cuáles son los lunares más grandes que tú le ves a este proceso? ¿Cuáles son aquellas fallas de índole legal que se están cometiendo y que darían al traste con cualquier cosa que se haría, digamos, en la nueva propuesta para una nueva Asamblea Nacional, para una nueva Constitución? Hay dos niveles de análisis que me gustaría mostrar. En primer lugar, estamos ante presencia de un fenómeno que se llama la ilegalidad del poder. Es decir, se ha perdido la función normativa de la Constitución y de la ley. La función normativa de la Constitución y de la ley significa que se dictan las normas, se hacen obligatorias para todos, vinculan a todos sus destinatarios y sirven de límite al ejercicio del poder público. En las circunstancias en que estamos, una manifestación de la pérdida de la función normativa de la Constitución es esta circunstancia que ha ocurrido recientemente, se ha manifestado de un verdadero golpe de Estado.
Es decir, ha habido un asalto al poder legislativo. Ese asalto al poder legislativo se ha ejecutado por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero evidentemente en condición de subordinación al Poder Ejecutivo Nacional. Y ahora se está produciendo un asalto al Poder Constituyente originario, porque se está usurpando este Poder Constituyente. Así como el Tribunal Supremo, en la Sala Constitucional, pretendían reemplazar a la Asamblea Nacional en sus tareas, el Presidente de la República pretende reemplazar al pueblo en su tarea constituyente. Eso es, digamos, un elemento de la mayor importancia porque el asalto al poder es además un asalto apoyado en la Fuerza Armada y eso hace violento el asalto al poder. Pero esto no es sino una manifestación, la más grave, de una crisis de más de fondo. Los venezolanos perdimos el Estado, es decir, solo quedan del Estado dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, a nivel nacional, solo esos dos poderes. El ejecutivo queda como único poder en el ámbito de la función de gobierno porque los demás órganos se han subordinado al poder ejecutivo, por tanto han dejado de ser poderes, porque lo que distingue al poder es que no son entes subordinados, sino que están provistos de autoridad para tomar decisiones independientes. Entonces, si ha perdido esa autoridad, ha dejado de ser poder. Si se ha convertido en apéndice, ha dejado de ser poder. Entonces, solo tenemos dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Y el ejecutivo ha intentado desconocer absolutamente al legislativo por vía del poder judicial. Entonces, uno de los problemas entonces graves que tenemos aquí es que hemos perdido el Estado en cuanto que la organización que nosotros encargamos a través de la Constitución de velar por el respeto y la garantía de los derechos de los ciudadanos. Esa es la tarea fundamental del Estado. Y el Estado, los poderes que tenemos, el poder ejecutivo que tenemos y los demás instrumentos de este poder están para velar por los intereses del gobierno, no por los intereses de los ciudadanos. Así hemos perdido el Estado. Perdón, nos están pidiendo que identifiquemos la estación. Vamos a irnos del aire un par de minutos, luego regresamos y en el siguiente segmento, Moisés, me gustaría tocar lo que tiene que ver con los derechos del ciudadano y de las organizaciones políticas, de las organizaciones del Estado, aquellos que quieren apoyar un proceso, cómo lo harían, y quienes no están de acuerdo con este nuevo proceso, qué elementos legales, jurídicos tienen y cómo puede la gente hacer ejercicio de ese derecho. Quédense con nosotros, regresamos en un par de minutos.